Creía estar preparándose para servir al Mesías. Tenía espadas escondidas, rutas secretas, promesas de revolución. Pero cuando el Cristo, Jesús, llegó, no pidió lanzas, pidió silencio, luz y un corazón limpio. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Yashua y el futuro diácono Felipe. Año tras año llegaban las fiestas religiosas que llamaban la Pascua, con la que terminaban la época de ayunos y penitencia que los devotos se imponían en cumplimiento de rigurosas leyes. Pocos días antes de la Pascua del año 32 de la vida de Yashua, se encaminó a Jerusalén acompañado de sus 12 íntimos, más otros muchos que se le unieron en calidad de discípulos. Juan, el más joven de los 12, fue decidido protector de los entusiasmos de la castellana de Magdalo para el profeta nazareno y convenció a Salomé, su madre, de que llevase en su compañía a la castellana con su aya y 3 de sus doncellas que eran hebreas, Fadmé, Raquel y Juana. Para los ribereños del mar de Galilea fue un asombro el saber que la pagana se unía a los devotos peregrinos. Salomé misma se asombró grandemente. «Pero dime, Juan», decía su hijo, «¿crees que esa mujer, acostumbrada a no salir de casa sino en la litera, va a resistir andando a pie de aquí a Jerusalén?» «Ya se lo he dicho, madre, pero ella insiste en que andará a pie como anda el profeta», contestaba Juan. Se formó, pues, una numerosa caravana de peregrinos, entre los que iban también Miriam y el tío Jaime, la viuda de Naim, su padre y su hijo Matías. Matías, el mayor de los hijos de Joseph con toda su familia, Abigail, aquella primera discípula de Yashua niño, que casada con Benjamín, hijo de Matías, y ya con 2 hijitos, formaba también parte de la devota caravana. Iban por el camino costanero del Jordán, menos peligroso que el que atravesaba Samaria, cuyas escarpadas montañas eran buscadas como refugio por los bandidos perseguidos de la justicia. En la primera jornada atravesaban la hermosa llanura de Esdrelón, poblada de mansos rebaños de ovejas y cabras. Las cabañas de pastores abundaban allí, y el pintoresco collado de More, donde la tradición decía que Isacar, hijo de Jacob, tuvo su cabaña y su altar de adoración a Jehová, ofreció a los peregrinos el primer descanso. La cabaña de piedra allí existente, bajo la sombra de olivos y vides centenarias, fue refugio para las mujeres. Mientras los hombres se ocultaban de los ardores del sol a la sombra de los árboles. El término de la primera jornada era Septópolis, que a la proximidad de la Pascua desbordaba de peregrinos venidos del norte, por lo cual nuestros viajeros prefirieron pernoctar en la vieja aldea de Betzán, a solo un estadio de aquella ciudad. Era además una aldea formada casi exclusivamente de familias esenias que vivían del tejido. La proximidad de los grandes rebaños de la llanura de Esdrelón les había llevado a esta forma de vida. Cada casa era un telar o un conjunto de telares según las posibilidades económicas de cada uno. En ninguna parte encontré tanta ayuda mutua como en esta aldea de Betzán, decía el maestro a los suyos,
al ver en qué forma tan ingeniosa y leal se socorrían unos a otros para hacerse más llevadera la vida. Se refresca el corazón, añadía, al ver aquí tanta unión y compañerismo, que el que tiene mayor depósito de lana y fibra vegetal es un anciano que no puede salir a buscárselas por sus muchos años, y todos los demás se creen obligados a traerle para que no carezca de la materia prima para los tejidos. Y tanto puso el maestro como ejemplo en sus enseñanzas prácticas lo que vio en la aldea de Bethsam, que cuando sus discípulos veían alguna persona solícita en compartir lo suyo con los demás, solían decir: parece que fuera un betsamita. Allí vivía Felipe, aquel niño que Yasua conoció en una cabaña próxima al Tabor. Su padre, de origen griego, a quien recordará el lector, que Yasua apartó del peligroso y nada honrado camino que seguía, había contraído segundas nupcias con una viuda griega también, y madre de un hijo menor que Felipe, que entonces tenía ya 25 años. Ambos jóvenes llegaron a amarse como dos hermanos, y Felipe, que le llevaba 2 años de edad y tenía la instrucción de los ancianos de Tabor, encaminó a su amigo Nicanor, hijo de su madrastra, por su mismo camino. El encuentro de Felipe con el maestro, después de varios años de no verse, fue en extremo emotivo y lleno de los más tiernos recuerdos. La noche que los peregrinos pasaron en la aldea de Bethsam fue para el joven Felipe una de las más felices de su vida. Él y Nicanor eran los encargados de llevar a vender los tejidos de toda la aldea, por lo cual ambos tenían muchos conocimientos en Galilea, Samaria y Judea. Eran además agentes de la Santa Alianza, que cada 6 meses le remitía desde Tolemaida un cargamento de provisiones y de ropas para los necesitados de aquella comarca. Maestro, decía Felipe, que se desbordó en confidencias aquella noche, tengo 2 secretos muy importantes, o mejor dicho, los tenemos Nicanor y yo. Y esos secretos te están quemando las entrañas si quieres desahogarte conmigo, ¿verdad?, le contestaba riendo el maestro. Naturalmente, porque solo tú puedes dejarme satisfecho. Vamos a ver de qué se trata. Felipe encendió una cerilla y guió al maestro al establo donde 3 cabras blancas de Persia, proveedoras de la leche para la familia, dormitaban masticando su ración de la noche. Por detrás del pajar vio Yasua que abrió una puertecita por donde bajaron. Era aquello como una cueva o gruta labrada en la montaña según costumbre. Pero de aquella primera se pasaba a otra inmensa caverna que tenía una abertura hacia el norte y otra al sudoeste, ambas cerradas con trozos de piedras y maderas. Estaba casi toda llena de paja de trigo, chalas y espigas de maíz ya desgranado, trozos de telares deshechos y armazones de caña que habían sido secaderos de frutas. Pero debajo de todo aquello había una enorme cantidad de armas, lanzas, flechas, espadas, alfanjes árabes, hachas cretenses de doble filo, puñales damasquinos que resplandecían a la luz de la antorcha que Felipe encendió cuando llegaron a la caverna. Felipe, le dijo el maestro, ¿qué haces tú con todo esto? Creo que para esto no te habrá nombrado agente la Santa Alianza. Pero Yasua, exclamó Felipe asombrado en extremo, ¿acaso eres tú ajeno a lo que significa todo esto? Completamente. Si has seguido desde lejos el curso de mi vida, debes saber, Felipe, que yo no soy un hombre de guerra, sino de paz, de consuelo y de esperanza para las muchedumbres. Entonces ignoras, maestro Yasua, que grandes personajes de Jerusalén, de Antioquía, de Damasco, de Septópolis y Tolemaida preparan muy secretamente
un levantamiento para libertar al país de la dominación extranjera y proclamarte rey libertador de Israel? Algunos rumores me llegaron hace tiempo, pero yo traté de matar esa quimera sin consistencia ni posibilidad. Mas veo con dolor que mis palabras en tal sentido cayeron en el vacío. ¿Puedo saber las órdenes que tienes al respecto de este depósito de armas y quién te las da? Las órdenes se reducen a guardarlas celosamente, cuidando de mantenerlas en perfecto estado. Así, encubiertas en piel de búfalo como vinieron, y entre paja de trigo y chalas de maíz. Ahora, ¿quién me las da? No puedo decirte, maestro Yashua, porque no lo sé. Cada semana me llega un pequeño fardo por esta abertura o por esta otra, y al decir así, Felipe abrió los 2 agujeros que ya mencionamos. Apenas abiertos penetró una fría ráfaga de viento y el ruido de fuertes correntadas de agua. Este del norte es el río Sunén que viene desde el monte Tabor, y este es del oeste, es el Jaroset, que arranca de las vertientes del monte Carmelo, y ambos desembocan en el Jordán. ¿Quieres decir con esto que del Tabor y del Carmelo te llega cada semana un fardo de armas? No puede ser, Felipe, no puede ser. Los que mandan las armas utilizan estos riachos para mandarlas en una pequeña balsa que de seguro será botada al agua muy cerca de aquí, pues que llegan siempre a la 2ª hora de la noche o poco más. Yo pienso que me llegan de Pela y de Septópolis, que son traídas por las caravanas, pues que el día de llegada de ellas, seguro que esa noche, tengo la balsa frente a estos agujeros. El maestro guardaba silencio y pensaba. Felipe continuó sus explicaciones. Yo vivo aquí con mi padre desde hace unos 10 años y ni aún sabía la existencia de esta cueva vecina a nuestro establo. Un comerciante muy rico de Septópolis vino un día a buscarme para recibir los donativos de la Santa Alianza y repartirlos entre los ancianos, viudas y huérfanos de la comarca. Nicanor y yo pertenecíamos a ella desde hace 2 años. Poco después vino un mercader de Pela a encargar tejidos especiales para tiendas de campaña. Me preguntó si deseaba ver el país libre y si esperaba al Mesías, Rey Libertador de Israel. El Mesías ya está en el país, al cual va conquistando con sus obras maravillosas, añadió. Ya lo sé, le dije, y yo le conozco desde muy jovencito. ¿Cómo? ¿Le conoces si estás aquí quieto como un murciélago en un hueco? Me preguntó. Luego me endilgó un fuerte discurso que llenó de fuego mi corazón y al final resultó haber conocido esta vieja casa más que yo mismo. Y fue él quien me informó de la existencia de esta caverna que había sido utilizada por su padre como un escondite para un hermano suyo, perseguido por la justicia como cómplice de un levantamiento libertador. Me dio a entender que él recibía órdenes de Jerusalén y me pidió ser el recibidor de unos fardos que me llegarían todas las semanas por las 2 vías que ya conoces, maestro Yashua, haciéndome prometer por la vida del Mesías libertador que guardaría el secreto. Ni aún mi padre lo sabe, que como él es griego y ya viejo, no aceptaría mezclarse en estas cosas. De Nicanor no he podido ocultarlo, porque él es como mi sombra y fiel como yo mismo. Cuando él sepa que el Mesías está en casa, se volverá loco de entusiasmo, porque ha oído a los terapeutas hablar de ti, maestro Yashua, y no habrá quien le contenga. Con esto queda terminada mi explicación. ¿De modo que estás preparado, Felipe, para ser un guerrero matador de hombres?, preguntó el maestro mirándolo fijamente. Y yo, que me había imaginado que serías un misionero de mi enseñanza de paz y de amor entre los hombres. Maestro, yo creía que todo este preparativo se hacía con tu consentimiento, exclamó Felipe un tanto descorazonado. Yo sé que todo esto
es una ilusión que va encendiéndose como una llama de alma en alma, porque la mayoría de los hombres no comprenden otra grandeza que la que dan los poderes y la fuerza material. Mas ya llegará el día en que todos los que me aman vean claro en el misterio de mi vida y de la misión que ella debe cumplir en la tierra. Sigue guardando el secreto tal como lo has prometido, pero no te hagas la ilusión de que serás un guerrero, sino un predicador de mi enseñanza conforme a la divina ley. Muy desventurado serás, Felipe, si en esta hora de tu vida eterna tuerces el camino que te has marcado. Ambos se habían sentado sobre los troncos que cerraban las aberturas. ¿Qué crees tú que le sucedería, continuó el maestro, a un hombre de humilde condición, a quien un rey hubiese llamado a su palacio y haciendo pacto con él, le hubiera listado entre sus cortesanos, y que este hombre, olvidándolo todo, se marchase a otros negocios? Podría sucederle, contestó Felipe, que el rey le diera un duro castigo o que le dejase abandonado a sus propias fuerzas, ya que él había despreciado todo el bien que tuvo en sus manos. Justamente, Felipe, amigo mío, has hablado bien. Eso mismo te sucedería a ti, si ahora, en vez de predicador de la fraternidad y del amor entre los hombres, te hicieras guerrero matador de hombres. Si sabes a ciencia cierta que soy el Cristo conductor de la humanidad terrestre y que estás entre la gran alianza de mis colaboradores en esta obra, ¿cómo podrías abandonar tu sitio voluntariamente sin atraerte grandes males sobre tu vida actual? La eterna ley es para toda criatura una muralla de protección a su espíritu y a su cuerpo, en tal forma que el que va por el sendero elegido por sí mismo, en acuerdo con las inteligencias guías de la evolución humana, no encontrará obstáculos insalvables en su vida, que se verá resguardada de los mayores peligros. Las corrientes de luz divina y de soberano poder son derramados con abundancia sobre las almas colocadas en el sitio que por ley le corresponde. Es este un principio fundamental sostenido por las escuelas de divina sabiduría, que tienen la experiencia de los siglos. Alma que se sale de su camino es alma que fracasa en su misión y atrasa enormemente su propia evolución y la de los seres que le están confiados. Esto no significa que si abandonas tu sitio se quede vacío. Será reemplazado de inmediato. Pero tú tardarás mucho tiempo en reconquistar lo que por tu desviación habrás perdido. Entonces mañana mismo me desligo de este compromiso, dijo Felipe, disgustado en extremo de la equivocación que había sufrido. No te precipites en tomar resoluciones sin consultas. Una vez comprometido, espera y sigue guardando el secreto para no causar daño a nadie. Basta que tengas la firme resolución de no tomar las armas, sino en defensa de vidas seriamente amenazadas. Yo conozco a los dirigentes de esta red de preparativos bélicos que los hacen con la noble intención de remediar los males que sufre el país y no por ambiciones personales. Mas el pueblo de Israel, desde Moisés hasta hoy, ha obrado tan fuera de la ley que tenía marcada, que por consecuencia lógica debe padecer lo que hoy padece. Fue en verdad un pueblo de dura cerviz. Como se lo decía Moisés, que le dejó grabada en piedra la ley natural que es la única ley divina. Y no bien cerró Moisés sus ojos a la vida material, ya el pueblo de Israel la pisoteaba en sus más fundamentales mandatos. Al pueblo de Israel le ha ocurrido lo que al hombre, aquel de que te hice la comparación hace un momento. Olvidó su pacto con el Rey Eterno y se apartó locamente de los caminos marcados por Moisés, su guía y conductor.
Israel se atrajo el mal para sí mismo y para los que tomen de él orientaciones en lo futuro. Será desventurado por muchos siglos, hasta que el dolor llegado al paroxismo le haga comprender su funesta equivocación. En la civilización adámica fue uno de los primeramente llamados a la luz del divino conocimiento. Olvidó y despreció aquel llamado y hoy toca las consecuencias. Verdad que es triste cosa tener el bien, la verdad, la luz y el amor en la mano y dejarlos escapar como el niño la mariposa dorada que aprisionó. La conversación se vio de pronto interrumpida por unos golpes sordos que el maestro sintió dar en la roca que estaba a su espalda. «Ya está ahí la balsa», dijo Felipe levantándose. «Mas hoy no llega caravana alguna, que llegaron hace 4 días». Entre ambos retiraron las piedras que cerraban la entrada y una oleada de viento huracanado les apagó la luz. «¡Socorro! ¡Socorro!», gritaba débilmente una voz infantil entre sollozos lastimeros. «Es un botecillo», dijo el maestro. «Viene a la deriva», añadió Felipe, «sin dirección y sin remos. La correntada le ha empujado hasta aquí». Ambos salieron precipitadamente porque la vocecita seguía gritando: «¡Socorro! El bote se llena de agua y me hundo». «El poder de Dios, que es más fuerte que las tempestades», exclamó el maestro lanzándose al agua. «Voy contigo, señor», dijo Felipe entrando también. «Ven», le contestó el maestro, tendiéndole su mano que flotaba como una ala blanca sobre las olas agitadas por el viento. El botecillo, encallado en la costa rocosa, habíase abierto y estaba ya casi lleno de agua. Felipe nunca pudo explicarse cómo anduvo sin hundirse sobre el manto del maestro las brasas que le separaban del botecillo encallado en la costa. Cuando él llegó, el maestro había sacado al niño que lloraba amargamente porque su abuelito en el fondo del bote era ya un cadáver. Había salido de su choza en un arrabal de Septópolis a recoger juncos y ramas que arrastraba el río. Y su abuelito sufrió un desmayo con vómito de sangre y se quedó muerto. El niño, que solo tenía 9 años, no pudo luchar con la correntada y se abandonó llorando a su impotencia. Yasua levantó al niño en brazos y le dijo: «Igual es la sepultura en la tierra o en el agua. Dejemos ese cuerpo muerto en el fondo del río y aquí tienes 2 buenos amigos que velaremos por ti». El infeliz niño empezó a consolarse. Felipe guiaba al maestro por el tortuoso senderillo que llevaba a la entrada de la caverna. Cuando estuvieron dentro, olvidaron armamentos y filosofía y con el niño en brazos pasaron a la cocina porque aquella criatura temblaba de frío y acaso de hambre. Su mísero ropaje empapado y deshecho decía muy claro la extrema pobreza en que había vivido. Felipe avivó las ascuas semiapagadas en el hogar y un hermoso fuego iluminó con reflejos de oro la inmensa cocina, en cuyos estrados de piedra tenían sus lechos según costumbre los muchachos de la casa. Allí estaba dormido Nicanor, que se despertó a la novedad. «Tenemos otro huésped», le dijo Felipe, «pero este no entró por la puerta de casa, sino por un agujero de la caverna». «No tengas miedo», dijo al niño que miraba con azorados ojos todo cuanto veía. «El profeta Jonás, que conoce el fondo de las aguas, te ha traído a esta casa», decíale Nicanor, «porque aunque no somos ricos, aquí no carecerás de nada». El niño fue vestido con ropas improvisadas y un tazón de leche caliente con miel y castañas acabó de tranquilizarle. El maestro se sentó junto a él y le tomó una mano que aún estaba helada. Esta sencilla manifestación de cariño de tal modo lo enterneció que se abrazó del maestro y echó a llorar a grandes sollozos. Felipe y Nicanor iban a intervenir para consolarle, pero el maestro les hizo señales de silencio.
Entornó sus ojos y continuó acariciando aquella negra cabecita de lacios cabellos que se sacudía en sollozos sobre sus rodillas. Allí mismo el niño se quedó dormido. Felipe, que tenía las facultades espirituales bastante desarrolladas por los ancianos del Tabor, se apercibió de que Yashua oraba por el alma del anciano abuelo, muerto de un síncope cardíaco hacía pocas horas, y esto le despertó la lucidez de su actual situación. La escena astral que vio Felipe fue emocionante en extremo. El espíritu del anciano se abrazó a su nieto mientras su pensamiento decía: «Pobrecillo mío, yo era el único amor que encontraste en tu vida de abandonado y te dejo solo en el mundo». Felipe miró al maestro, que continuaba inmóvil con sus ojos entornados y sus manos sobre la cabeza del niño dormido. El alma radiante de amor y de ternura del Cristo divino consolaba a la vez a aquellas dos almas unidas en ese instante por un mismo inmenso dolor. Felipe, profundamente conmovido, lloraba silenciosamente, mientras Nicanor, que nada veía, no podía comprender aquella extraña escena. Yashua como petrificado, el niño súbitamente dormido y Felipe llorando en silencio. «¿Qué pasa aquí?», se preguntaba a sí mismo. Cuando el pequeño huésped se despertó, estaba tranquilo, pero muy triste. Se conocía el esfuerzo que hacía para no llorar. «La hora es avanzada», le dijo el maestro, «y todos necesitamos descansar. Ven conmigo a mi alcoba, que yo compartiré mi lecho contigo», dijo el niño. La alcoba improvisada para esa noche no era otra cosa que el amplio local de los telares, rodeado de estrados de piedra y bancos de madera, donde las esteras, alfombras y mantas preparadas para la venta sirvieron de lechos a los peregrinos que se hospedaban allí. A la siguiente mañana, el niño abandonado refería su breve historia. Su madre murió siendo él de 4 años. Su padre se unió a otra mujer y se fue del país. Su abuelo materno le asoció a su pobreza y le dio en abundancia lo único que poseía, su ternura de abuelo. Esto también acababa de perderlo. ¿Cómo podía el pequeño huérfano consolarse? «Felipe», díjole el maestro, «este niño no puede seguir rodando solo por el mundo». «No, maestro, será mi hijo. Yo le adopto desde este instante», contestó Felipe. «Cuidado que no sea para disturbio en la familia, ni que tenga que sufrir hostilidades de parte de tu padre o de tu madrastra», observó prudentemente el maestro, «pues que en tal caso yo le buscaré hogar entre los mismos compañeros de viaje. Salomé y Zebedeo, mi madre misma, le cobijarán con amor. No hay nada que temer. Además, el niño no quiere apartarse de este lugar». «Venid a verle», contestó Felipe. Ambos fueron hasta el sitio donde el botecito se hundió al encallar en la costa. No había rastros ni del bote ni del abuelo que se hundió con él. El pequeño huérfano, sentado sobre una roca de la orilla, tejía una guirnalda de flores silvestres que entrelazaba en un grueso manojo de juncos verdes que sobresalían de las aguas del río. Terminada la guirnalda, la arrojaba al sitio donde se hundió el botecito y decía: «Abuelito, esta es por el corderito que me compraste con tus ahorros de un mes». Luego tejía otra más y la arrojaba al río diciendo: «Abuelito, esta es por la túnica nueva que me compraste cuando vendimos la última carga de leña». Hecho esto, levantaba un poco de agua en el hueco de sus manos y besándola decía: «Abuelito, esto es para que esta noche duermas en paz». Al maestro y a Felipe se les anudó un sollozo en la garganta y, abrazando ambos al amante huérfano, el maestro le dijo:
Bienaventurado tú, hijo mío, que así das cabida en tu corazón al amor y a la gratitud. Tú sí que serás un buen seguidor del Cristo del amor que nunca termina. Esta frase de Yashua fue profética, pues ese niño cuyo nombre era Adín fue protegido y amado no solo por Felipe, sino por Juan, el menor de los 12, todos los cuales al correr de los años llegaron a comprender las grandes dotes que el huérfano poseía. Por amor reverente al anciano abuelo muerto aquel día y cuyo nombre era Policarpo, originario de Chipre, quiso tomar su nombre, con el que ha pasado a la historia del primer siglo del cristianismo. De él volveremos a ocuparnos más adelante. En esa misma mañana, todos los peregrinos se enteraron de la tragedia del pequeño Adín, y todos, hombres y mujeres, se sintieron como padres y madres para el huerfanito solitario, que había perdido esa noche el único amor que tenía en su vida. Boanerges, el pastorcillo que ya conocemos, fue uno de los que más comprendió y sintió la amargura desesperante del niño, pues también él estuvo un día en igual condición. Yo era como tú, y hoy estoy colmado de amor. No llores más, decía Boanerges al dolorido huérfano. Y así fue en efecto, pues las mujeres que llevaban niños de su edad se apresuraron a vestirlo con buenas ropas, calzas y sandalias. La caravana dispuso quedar allí un día más con el fin de dejar al niño provisto de todo lo necesario. Lo hubiesen llevado a Jerusalén, pero no fue posible apartarlo por el momento de aquel sitio donde dormía el abuelo, según él decía. El tío Jaime, Pedro, Santiago y Tomás dispusieron ir a Septópolis, cuyos torreones y obeliscos se veían desde la aldea. La castellana de Magdalo habló a Salomé, madre de Juan, que era quien le había aceptado en su compañía, y con mucho secreto le comunicó lo que le pasaba. Soy muy infeliz, madre Salomé, porque no podré seguir con los peregrinos. Mis pobres pies no resisten más, le dijo, enseñándole sus plantas lastimadas. Ya nos parecía a todos que para quien no está acostumbrada a viajar a pie, las jornadas son largas y duras. No te aflijas, todo puede remediarse. Mi hijo Santiago va de compras con otros a la ciudad y puede alquilar un asno para ti. Para mí sola no, que es vergüenza una joven montada y las mujeres de edad caminando. Que alquilen asnos para todas las mujeres y los niños. Toma el dinero que yo lo pago todo y no descubras el secreto, madre Salomé, para no avergonzarme más. Está bien, hija, está bien, queda en paz, no es para tanto. Y la buena anciana más tardó en salir en busca de los que iban a Septópolis que el secreto en correr como una chispa de unos a otros. ¿Cómo podía ella encargarse de alquilar unos 10 o 15 asnos sin decir quién los pagaba? El secreto llegó enseguida a Yashua y a su madre, que fueron a ver a la castellana recluida desde que llegó en la alcoba hospedaje de las doncellas. «Qué mal guardó mi secreto la madre Salomé», decía la joven, grandemente mortificada por la humillación que sufría. «No la culpes, hija mía», díjole Miriam, «pues quiso asociarnos a todos al contratiempo que sufres. Tú eres de otra raza y de otras costumbres, y no sabes cómo estos viajes en común nos hacen a todos como hermanos. También yo estaba muy fatigada, y el asnillo no me vendrá mal». «Naturalmente», dijo el maestro, «no hay que dar importancia a las cosas pequeñas, cuando la vida nos presenta a cada instante cosas tan grandes y magníficas en que podemos ocupar nuestras mejores energías». Las tres compañeras de la castellana y Yélida, su vieja aya, volvían de una excursión matutina en busca de nidos y de mirlos, de alondras, que los había en abundancia.
De pronto entró Hanani en busca de su hija Fadmé, a quien habló en secreto. Él iba también a la ciudad y decía a su hija que el bolsillo que diera la castellana a Salomé alcanzaba para alquilar asnos para todos, lo cual, si era de su agrado, les permitiría quedar 3 días más en la aldea, donde había descubierto oportunidad para buenos negocios en beneficio de todos. El maestro intervino en el asunto y, en acuerdo de todos, la cosa fue hecha como el buen Hanani lo había pensado. Los 3 días de descanso en Betzán servirían al maestro para poner en claro la situación creada a Felipe con el depósito de armas que le habían encomendado. Y como no quería ser participantes de tal asunto a los 12 de su escuela íntima, exclusivamente destinada a su obra de misionero divino, se valdría de Hanani, hombre prudente y conocedor de todas las alternativas y situaciones políticas del país. A las 2 horas de haber abandonado la aldea, volvieron los encargados de los asnos trayendo 23 de ellos, enjaezados y listos para marchar. Esa noche no se habló más de política, porque un niño naufragó y el reino entero se inclinó para salvarlo. Yasua lo rescató del agua, lo arropó con ternura y le dio descanso, porque al final no vino a liberar naciones, vino a rescatar almas. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Yasua y el futuro diácono Felipe. Las armas escondidas bajo la paja representan la tentación espiritual del poder externo, el impulso del alma confundida que busca fuerza en lo visible. La caverna es un símbolo doble, escondite de guerra o santuario interior. El maestro la transforma en altar vibracional de conciencia. El niño Adín, huérfano y náufrago, es el símbolo del alma colectiva, vulnerable, abandonada, pero aún salvable. Es el alma que el Cristo viene a rescatar. Felipe es el discípulo en cruce de caminos. Su elección será decisiva para su evolución. Yasua lo instruye en la ley vibracional. El alma fuera de su sitio pierde protección. Puente con la historia sagrada del capítulo Yasua y el futuro diácono Felipe. En la historia de Israel, el concepto de Mesías guerrero ha estado vinculado a la esperanza de la liberación política. Este capítulo lo desarma por completo. El maestro enseña que la verdadera liberación no es del Imperio Romano, sino del miedo, del apego, de la confusión interior. El niño huérfano será llamado Policarpo, en memoria del abuelo muerto, conectando con el linaje del futuro cristianismo primitivo. Enseñanza final del capítulo. No es entre lanzas donde nace el reino, sino donde se rescata al huérfano. No es en la fuerza donde habita el Cristo, sino en la ternura silenciosa que consuela y transforma. Te espero en el próximo capítulo en el Presidio del Bautista.
Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.